Bueno, ¿cómo andan chicos, chicas? ¿Todo bien? Bueno, pasaba por acá para dejarles un videito de la parte nueva, digamos, de la unidad nueva que vamos a ver en historia. Eh, y bueno, que es una etapa que va de 1930 a 1943, totalmente diferente a la etapa anterior que veníamos trabajando. Estaba caracterizada por la ampliación democrática, la ampliación de derechos de buena parte de la sociedad civil, si bien, bueno, la ampliación de derechos es restringida, para la época es un avance muy grande en materia de derechos, sobre todo lo que fue el gobierno de Irigoyen, eh, los gobiernos radicales, lograron de alguna manera ampliar la participación política de la población, incluyendo a la sociedad de masas y a la sociedad popular, al pueblo, primero y principal al voto con la ley Sáenz Peña, eh, si bien algunas personas todavía seguían quedando fuera, como el caso de las mujeres, pero bueno, se amplió de alguna manera la participación en la escena política de estos sectores, ocupando cargos, permitiéndose el derecho de huelga, de manifestación por malas condiciones del trabajo, si bien esto fue un poquito ambiguo porque en cierto sentido Irigoyen actuó de manera ambigua con los trabajadores, porque muchas veces mandó a reprimir las huelgas, pero en un sentido también brindó posibilidad de defensa de los derechos de esta población. Entonces, justo cuando se estaba por empezar a ampliar la democracia y la forma de participación política, en 1930, que no es casualidad, sino que tiene que ver un poco con que ciertos sectores no estaban de acuerdo con esta amplitud de derechos por parte del gobierno. Entonces en 1930 se produce este golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas y con el apoyo brindado por alguna parte de algún sector de la sociedad civil, un golpe de Estado que va a negar las formas democráticas de gobierno, como todo golpe de Estado, irrumpe en la escena política y deja sin valor todos los mecanismos reguladores de la democracia. Y también hablamos de restauración oligárquica en este periodo, porque este que va a iniciar el golpe de Estado va a recuperar ciertas características del régimen político oligárquico, como ser el fraude electoral, por ejemplo, la abstención de votos, la negación de la participación de ciertos sectores políticos, etc. Entonces, por eso se habla de restauración oligárquica. Antes de continuar, vamos a ver un poquito que es lo que les pedí para esta entrega, octava entrega, un poquito lo que es la Gran Depresión y la crisis del liberalismo, que es el contexto internacional que va a tener este periodo. La crisis es económica mundial, surge en Estados Unidos, ya vamos a ver cómo, pero en realidad después se expande a todo el globo terrestre, a todos los países capitalistas, porque como nosotros vimos, las crisis del capitalismo, cuando ocurren, repercuten inmediatamente en todos los demás países, debido a que los intercambios entre los diferentes países se, se cortan, hay problemas en el intercambio, hay países que se cierran y no exportan, hay países que no pueden importar debido a la falta de divisas, de moneda extranjera para comprar esos productos, etc. Entonces, una vez que se estabiliza una parte importante del sistema capitalista, como fue en ese momento Estados Unidos, eso lo que logra es desestabilizar a todos los demás países que comercian con ese país, se desestabiliza la economía. Eso es lo que logra el capitalismo por ser un sistema. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de sistema en el sentido de que todas las partes cumplen una función importante y que si alguna de esas partes se desestabiliza, las otras caen juntos? Bien, después de la Primera Guerra Mundial vamos a ver que una etapa de crisis económica, sobre todo en lo que fue los países europeos que se vieron devastados por las guerras en sus territorios, eh, un periodo de alta conflictividad social con las ideas de la revolución bolchevique y de la revolución rusa, que era vista con malos ojos por varios países, toda una serie de
conflictos que se empiezan a arrastrar después de la Primera Guerra Mundial y que se van a extender a lo largo de los diferentes territorios del mundo. Eh, y la crisis económica de 1929 que va a generar un poco de todo, pero sobre todo va a generar miseria y va a generar desesperación por parte de gran parte de la población que queda sin trabajo, o sea, va a haber una serie de desempleos porque las empresas y las industrias muchas a quebrar económicamente y eso va a generar todo un malestar en la población eh, de todo el mundo, porque si bien la crisis comienza en Estados Unidos, como les decía, eso va a repercutir en el resto del mundo. Y también es una crisis del liberalismo económico, que llega a un punto en el que se ve arrastrado, ¿sí? Eh, no se sabe si va a continuar o no este tipo de economía liberal, y se instauran otro tipo de regímenes como los dictatoriales, los movimientos fascistas, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, que lo que buscaban era establecer un nacionalismo de extrema derecha. Nosotros algo sobre los nacionalismos ya estuvimos viendo, por lo tanto recuperar esas ideas. Eh, el nacionalismo de derecha lo que buscaba era aislarse de la economía de los demás países, o sea, no ejercer el liberalismo, sino ejercer un nacionalismo bien fuerte y cerrar el país las fronteras del país, buscando una identidad propia de ese país sin relacionarse con el resto. Es lo que buscaban esos tipos de movimientos, ¿sí? Extremos, de nacionalismo extremo. Y a finales de los años 30 se va a desencadenar la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, en 1939. O sea que todo este periodo, que comienza en 1916 con la Primera Guerra Mundial y que se extiende hasta 1945 cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es un periodo de grandes cambios, ¿sí? A nivel internacional y que van a repercutir de alguna manera a nivel nacional en lo que es Argentina y los demás países. Eh, pero específicamente en 1930-43, que es un periodo de entreguerras, digámoslo así, y a la vez abarca la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, perdón, vamos a ver cómo repercuten todos esos conflictos al interior de nuestro país. Bien, eso por un lado. Después va a haber un periodo que se va a llamar el periodo de los años dorados 20, sobre todo en lo que es Estados Unidos, porque si bien la guerra, como dice ahí, terminó con la vida de millones de personas, arruinó la economía europea, afectó la producción agrícola e industrial, todo lo que es infraestructura en los países donde territorialmente se ejercía la guerra, la mayor parte de Europa quedó empobrecida, sus sistemas económicos y sociales a punto de derrumbarse, se vieron afectados por el hambre y la pobreza, y la sociedad rusa también, porque además de pasar por la guerra mundial, también estaba pasando por un proceso revolucionario donde se cambiaban totalmente las estructuras de gobierno de ese país, que nosotros vimos que se instaura un régimen de tipo comunista y se termina con el zarismo, ¿sí? Con los zares en Rusia, la monarquía zarista. Entonces, todos esos cambios afectan a la población que mientras se dan esas guerras, esos conflictos, se produce a la vez hambre y pobreza porque se devastan los territorios donde estaban establecidas, por ejemplo, las pequeñas granjas donde cultivaban sus producciones, se arrasó con todo, con industrias, bueno, eh, entonces todo eso, ese debilitamiento de Europa, sobre todo de Gran Bretaña, Francia, países eh, que estaban muy bien económicamente y que eran potencias a nivel mundial, Estados Unidos aprovecha esta situación y se va a convertir en la potencia económica mundial, ¿sí? Ya que, por un lado, el país no había sufrido la guerra en su territorio, o sea que era un motivo muy bueno para aprovechar por parte de Estados Unidos y la economía gozaba de buena salud, tenía una economía de buena salud porque bueno, le otorgaba créditos a Europa después de la guerra, se había guardado reservas de oro y el dólar comenzó a ser la moneda oficial
en el comercio internacional sustituyendo a la libra esterlina, que era la de Gran Bretaña, que se acuerdan que nosotros vimos el año pasado, cuando vimos que el oro era sustituido por la libra esterlina. Y ahora la libra esterlina es sustituida por el dólar, que actualmente sigue siendo una moneda a nivel mundial de reconocimiento y en la que todos los países se basan para devaluar o fomentar su moneda. Bien, entonces en Estados Unidos se va a dar en los años 20 un gran crecimiento económico, muy grande crecimiento de sus industrias, bueno, se crearon la industria automotriz, diferentes industrias para después exportar todo eso a los otros países, ¿no? Para comercializar con los otros países. Bien, a fines del siglo XIX, recordemos que el comercio mundial se basaba en el intercambio de productos manufacturados europeos por alimentos y materias de países no europeos. Eso lo vimos claramente el año pasado, ¿sí? Nosotros vimos que Argentina comercializaba sobre todo lo que era carnes, ¿sí? La industria frigorífica y producción agrícola que enviaba a Europa, sobre todo comercializaba con Gran Bretaña, recuerden eso, y ellos le mandaban a cambio, digamos, le vendían productos manufacturados. Y eso había hecho que Gran Bretaña se convirtiera en líder en el plano internacional, ¿sí? Pero este esquema va a quebrar cuando en esos años posteriores de la guerra, que Gran Bretaña estaba devastada territorial y económicamente, ahí Estados Unidos aprovechó el momento para ocupar el papel de la industria, las finanzas y el comercio. Entonces, por eso genera toda esta producción de alimentos, materias primas, manufactura. O sea, Estados Unidos tenía todo. Tenía industrias para elaborar manufacturas que exportaba hacia otros países. Y a la vez también tenía sus propios alimentos, materias primas, porque Estados Unidos tiene una diversificación productiva a lo largo del territorio que abarca desde industrias hasta todos los tipos de producciones, desde pesca, ¿sí? Hasta producción agrícola, algodón, caña, todo. Exportaba la parte de la producción industrial que ellos construían y eso le permitía acumular divisas, ¿sí? Las divisas son las monedas para comercio internacional. Entonces, eso generó un gran crecimiento económico en Estados Unidos que luego fue invertido en la construcción, en todo lo que es energía eléctrica, fabricación de artículos de consumo durables como automóviles y electrodomésticos, y las industrias se modernizaron, incorporando un tipo de fabricación estandarizada, se llama la producción en serie y las cadenas de montaje. Si alguno alguna vez vio la película de Charles Chaplin, bueno, ahí se ve bien lo que es la producción en serie. Si la quieren ver, se las recomiendo para que vean cómo se trabajaba en serie y eso generaba mayor producción en menos tiempo. Entonces, con eso ellos lo que hicieron fue generar un gran crecimiento económico. Y bueno, Henry Ford es el que, bueno, propuso este tipo eh, de producción en serie, el que, bueno, eh, Henry Ford, el de Ford, el de los autos, que fabricaba autos más económicos para una población que no alcanzaba a comprar los autos de más alta gama. Entonces, con esta producción en serie y la introducción de las cadenas de montaje, al disminuir los costos de producción, podía vender los autos para el consumo de los sectores más populares a un precio más bajo. Y esto lo exportaba también Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, ¿sí? Por eso se habla de los años dorados y de la prosperidad económica norteamericana. Y Japón también salió fortalecido después de la Primera Guerra Mundial, junto con Estados Unidos, porque tampoco sufrió de alguna manera invasiones en su territorio. Pero, bueno, se expandió la industria textil y la siderurgia y la industria química, pero todo ello se frenó con el terremoto de Tokio. Un terremoto que se dio en Japón que digamos, llevó a Japón a la ruina, digamos, a una crisis y donde se tuvieron que realizar toda una serie de reconstrucciones de las diferentes industrias, fábricas.
pero de todas maneras logró de alguna manera posicionarse a nivel mundial. Que después de la Segunda Guerra Mundial vamos a ver que se termina de consolidar como otra de las potencias mundiales. Bien, la crisis, esta famosa crisis del 29 o la depresión de los Estados Unidos, se produce en el territorio norteamericano porque se da un estancamiento económico debido a la caída o el quiebre o el crack, se llama, de la bolsa de valores de Wall Street en New York. Esa bolsa de valores lo que hacía era que las personas de diferentes países, ¿sí?, ¿sí?, invirtieran su dinero en acciones. Es decir, en las acciones justamente de aquellas cosas o de aquellos bienes que tenían mayor valor en el mercado en ese momento. Entonces, los primeros síntomas de la crisis en Estados Unidos tienen que ver con el estancamiento económico. Se frena la producción agrícola y la construcción pública y privada. Las industrias producían bienes a un ritmo muy similar al de las posibilidades de consumo de la población, o sea que había sobreproducción de alimentos y de bienes. Entonces llegó un momento en que las empresas tenían dificultades para vender sus productos, no tenían dónde colocar sus productos, ni siquiera en el exterior ni al interior del mercado. Entonces, esa sobreproducción de alimentos genera pérdida por parte de las empresas. Después la ola especulativa, esto que les decía, la inversión en la bolsa de valores. Sube la cotización de las acciones, pero esa cotización, que es de una manera, ¿cómo explicarles?, virtual. No sé si alguna vez vieron alguna peli referida a la bolsa de Wall Street, pero se puede ver que todo el tiempo suben y bajan los precios o los bienes en el mercado, y esta vez habían subido de una manera exponencial, pero no se condecía o no se relacionaba con la economía real, es decir, con lo que estaba pasando, que les decía que había demasiados bienes de consumo, pero no había dónde colocar esos productos. Entonces se produce toda una desestabilización económica. Los inversores querían retirar las acciones de la bolsa, y eso llevó a que el crack o el derrumbe de la bolsa de valores. Esa crisis terminó con bancos, industria y todos los sectores económicos. Afectó a productores agropecuarios, también que tuvieron caídas en los precios de la producción y fueron incapaces de afrontar las deudas, y hubo muchas consecuencias sociales de esa crisis, sobre todo en los sectores asalariados que dependían del trabajo en las fábricas, en las producciones agrícolas. Entonces ellos van a perder todos sus empleos, además de sus ahorros, porque los bancos quebraron, entraron en crisis, entonces los ahorros que tenían en los bancos los perdieron también, algunos hasta hipotecaron y perdieron sus viviendas. Entonces es una etapa que está caracterizada por mucha crisis económica y muchas repercusiones en cuanto a la población en general. Y las repercusiones mundiales de esta crisis fueron diferentes, pero por un lado se transformó la crisis mundial, que es lo que les decía, toda crisis del capitalismo se transforma en mundial. Los países europeos se vieron perjudicados por la suspensión de los créditos que recibían de Estados Unidos. Recuerden que les dije que Gran Bretaña y algunos países europeos estaban recibiendo créditos para levantar su economía que provenían de Estados Unidos. Eso se cortó debido a la crisis económica que pasaba este país. Los países que basaban su economía en la exportación de alimentos y materias primas, como la Argentina, vieron caer en picada el precio de sus productos. Y eso generó un problemón, porque la exportación de alimentos y materias primas en Argentina es lo que le daba a ellos moneda extranjera para luego comprar productos importados. Entonces también se va a desestabilizar la economía en Argentina. Bueno, el desempleo, que era lo que les decía, y las soluciones a esta problemática, a esta crisis, no se creían posibles dentro de la economía liberal clásica. Es decir, como se acuerdan que decíamos, las leyes del mercado son las que mantienen el equilibrio de la oferta y la demanda. Bueno, eso se cortó, ¿sí? El mercado no era capaz de por sí solo de manejar la economía. Entonces, John Maynard Keynes, que es un economista,
propone, para que el régimen capitalista no caiga, para que sobreviva, que los estados debían diseñar políticas de control y planificación económica. Estaban pidiendo la intervención del Estado en la economía de alguna manera. ¿Sí? Si bien el liberalismo pretendía que el Estado no interviniera jamás en la economía, ahora se estaba necesitando esa intervención. Y ese modelo económico propuesto por Keynes tuvo gran influencia sobre las nuevas políticas económicas. Y vamos a ver ya que la Argentina también va a poner en funcionamiento este tipo de políticas, así como todos los países del mundo. Entonces los estados optaron por intervenir en la economía, participaron en la generalización del empleo, el control de precios y salarios, la compra de productos agrícolas, el control monetario, los créditos a las industrias, política aduanera, etc. El Estado empezó a hacerse cargo de las problemáticas económicas de los países. Y el New Deal fue una solución o un nuevo trato. Son un conjunto de medidas económicas que llevó adelante Roosevelt, presidente estadounidense, para superar la crisis. Como para dar un ejemplo, entre ellas remediar el sistema bancario, dar subvención y crédito a los agricultores, reactivar la industria, regular las relaciones entre empresarios y trabajadores, fomentar el empleo mediante obras públicas, crear seguros. Bueno, todas esas medidas estaban relacionadas con la participación del Estado en la economía y en las relaciones que establece la economía. Entonces, poco tiempo después empezó a notarse cierta recuperación. Bueno, básicamente eso, chicos, es una crisis a nivel mundial, la crisis del sistema capitalista que pone en jaque al liberalismo económico como sistema capaz de manejar las relaciones económicas. Bueno, cualquier consulta me van preguntando. Yo lo hice lo más rápido posible para poder subirles el video, que tarda bastante en cargarse. Cualquier duda me van consultando cuando van haciendo las actividades. Les mando un saludito. Chao, nos vemos.